Buenos días, iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues me alegro, me alegro. Y bueno, sin más, yo sé que ya hemos estado cantando, orando, ofrendando y un montón de cosas, pero antes de empezar yo quiero pedirte, Señor, que por favor seas tú guiándome a través de tu palabra con el mensaje que tengo preparado para la iglesia, Señor, para tu congregación. Te pido que sea de bendición para nuestras vidas y que te establezcas realmente pues con poder y a ti sea la gloria como hemos cantado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero introducir este sermón echando un vistazo muy por encima a nuestro contexto social, con la intención de valorar nuestra actitud frente a la realidad que nos rodea, a la realidad que nos envuelve. Vamos allá. Para empezar, se intensifica la tensión entre Estados Unidos y China por las maniobras militares que bloquean Taiwán. Rusia y Ucrania continúan en guerra, dejando hasta el momento la muerte de más de 5.000 civiles ucranianos, entre ellos unos 260 niños, y más de 1.300 combatientes rusos y 477 civiles. Dicha guerra se manifiesta en la falta de suministros como el gas y el alimento en toda Europa, donde también vemos el aumento de los precios energéticos y del combustible. La pobreza se incrementa por causa de la desigualdad, la corrupción y la injusticia. Y la tragedia y los conflictos de muchos países aquí representados como Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, México, es cada vez más fuerte. Eso sin mencionar las numerosas injusticias que sufre el continente africano y también el asiático. Además de las consecuencias del COVID en estos últimos 3 años a nivel mundial, y ahora la viruela del mono y los pinchazos para la sumisión química sexual de las mujeres. Y más cosas podemos observar en todo lo que nos rodea a nivel general como sociedad mundial. La prolongación, por ejemplo, de la explotación infantil, la trata de mujeres, el racismo, el hambre, la inseguridad, la discriminación, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la nueva gran tragedia en España, que Pedro Sánchez no lleve corbata. Pero lo que me gustaría saber es si esta realidad te inquieta, te perturba, te conmueve, advirtiéndote del final de este curso de la historia de la humanidad. Porque tal vez no es así. Tal vez para ti como creyente, en medio de un mundo de locos, las grandes señales de la fe parecen inútiles. Principios como el respeto al prójimo, el valor del esfuerzo, el derecho de la dignidad del ser humano, la libertad, el respeto a los bienes ajenos, el trabajo, el sentido de pertenencia a una comunidad y la necesidad de actuar por el bien de los demás parece no ser efectivos y no tener sentido en medio de este caos. Y resulta imposible, como gente de fe, detectar la respuesta y la confianza en Dios en medio de este mundo caótico si solamente escuchamos a Dios. Y es que comprender la justicia de Dios en un contexto lleno de injusticias, comprender la relación de un Dios de amor en un mundo lleno de sufrimientos, es uno de los grandes desafíos de la fe. Porque ¿cómo un Dios de amor permite el sufrimiento? ¿Por qué parece que Dios guarda silencio ante tanta maldad? Es obvio que Dios no quiere el mal, pero lo permite. Y lo permite
Porque es el resultado, prestar atención en esto, es el resultado de la consecuencia de la libertad que Él nos dio y el lugar de responsabilidad en el que nos puso sobre este mundo. ¿Lo entendéis? La existencia de este caos social evidencia nuestra responsabilidad en el uso de la libertad que se nos fue otorgada. Nuestro Creador no nos anula como personas, como seres inteligentes y capaces, pero usa nuestra injusticia para revelar su justicia. O sea, la existencia de nuestro mal evidencia la existencia de su bien. La existencia de nuestro odio evidencia la existencia de su amor. La existencia de nuestro miedo evidencia la existencia de la seguridad que Él nos da. La existencia del dolor evidencia la existencia de su sanidad y su salvación. Por eso, en medio de la inquietud, de la duda o hasta la posible falta de fe, esta mañana quiero animarte y que abraces a Dios y dialogues con Él. Eso fue lo que hizo también en su momento el profeta Habacuc, el cual su nombre significa el que abraza. Y su libro en el Antiguo Testamento es un diálogo con Dios en medio de la oscura realidad que le rodeaba. Habacuc vivió durante las últimas décadas del reino del sur, o sea, Judá, y profetizó durante los días finales del imperio asirio y al principio del dominio babilónico, bajo el mando de Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Habacuc fue contemporáneo con el profeta Jeremías. Fue un ciudadano preeminente y respetado en Jerusalén que durante el reinado de Josías, el llamado pueblo de Dios, estaba sumergido en la idolatría, la tiranía, la opresión, la contienda y la injusticia. Habacuc observó las circunstancias de su nación y quedó perplejo, confuso y dudoso porque parecía que la realidad que le rodeaba presentaba problemas sin solución. Pero a diferencia de los demás, él no abandonó su fe, ni se hundió en la amargura, sino que buscó a Dios para obtener respuestas. Iglesia, ¿tenéis preguntas para Dios, perdón? ¿Tenéis preguntas difíciles para Dios? Porque Habacuc las tuvo y no las guardó. Y voy a estar leyendo todo el libro y voy a saltarme voy a ir por los 3 capítulos, os animo que luego lo leáis. Pero el capítulo 1 empieza, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, y este es el profeta Habacuc hablando y diciendo: Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo pleitos y peleas, por todas partes solo veo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos, nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Como podemos ver, su clamor describe el contexto lamentable, lleno de codicia, corrupción, violencia e idolatría en el que se encontraba su pueblo. Y como consecuencia del descuido y la necedad, la vida religiosa, moral, doméstica y política se había entumecido, se había paralizado. Ya no tenía eficacia ni fuerza, donde al parecer el mensaje del cielo no tenía sentido para su tiempo, donde se distorsionó la verdad y el corazón de los hombres se corrompió. Es por eso que en medio de esta situación, de este diálogo, Dios responde al profeta diciendo: observen las naciones, miren lo que sucede entre ellas, lo que pronto
van a ver, los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Voy a hacer que se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y corren por el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanzan sobre sus enemigos como águila y los devoran como su presa. A su paso lo destruyen todo, a su paso siembran el terror, y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Se ríen de reyes, se burlan de las murallas y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Son como el viento violento que llega, golpea y se va. Pero son culpables de un gran pecado. Estos no tienen más Dios que su fuerza. Dios está diciendo, o dijo en su momento, a los habitantes de Jerusalén que se iban a sorprender de lo que Él estaba a punto de hacer. Ellos, junto con las demás naciones, verían una serie de hechos increíbles que romperían su comodidad y su seguridad banal. Para empezar, Judá, su propio reino independiente y próspero, pronto iba a ser una nación sometida. Egipto, una gran potencia mundial durante siglos, sería aplastada casi por completo. Nínive, capital del imperio asirio, sería saqueada, tan saqueada que el pueblo olvidaría dónde estaba localizada. Y Babilonia se levantaría con gran poder y avanzaría hacia el oeste, conquistando todo el mundo, incluyendo Judá. Habacuc profetizó antes de Nahum. Cuando Babilonia, después de vencer a los de Nínive, sus ejércitos se igualaban en crueldad al imperio asirio. Si Nahum anunció la caída de Nínive, Habacuc se alarmó por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza que venía sobre el pueblo y sobre las naciones. Escuchar, como vemos, la respuesta de Dios. En la respuesta de Dios, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Cómo es posible que Dios utilice la injusticia y la maldad de un sistema corrupto para mostrar justicia y bondad? ¿Sabéis lo que nos dice esto? Que la respuesta de Dios muchas veces no será conforme a lo que esperamos o deseamos. Y quizás lo más correcto sería decir que entre el diálogo que podamos tener con Dios, debemos estar preparados para lo incongruente, lo inapropiado, para aquello que no es conforme a nuestros propios pensamientos. Debemos estar preparados para descansar en lo absurdo, lo ilógico e incoherente de un Dios justo y soberano, que permite la injusticia que se observa en nuestra realidad para manifestar su justicia. Y es así como se encuentra Habacuc, inconforme y confundido. Y por tal, él continúa su diálogo diciendo: Dios, ¿nos tratas como si fuéramos peces del mar? ¿Como si fuéramos reptiles que no tienen quien los dirija? Por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, como se atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Eso les encanta. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y le rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. Señor, ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas
despiadadas? Insisto, no siempre la respuesta de Dios será conforme a lo que esperamos. Iglesia, en ocasiones lo que Dios consigue hacer y comunicarnos puede que no sea de nuestro agrado teológico. Como vemos, lo que Dios le había comunicado en relación a la invasión babilónica, al uso de la injusticia, esto no encajaba en la teología del profeta. Recordemos que así confrontó el Señor al buen Job cuando le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, el omnipotente. Tú me criticaste y desafiaste. Ahora respóndeme. Y Job le respondió: ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? He hablado más de la cuenta y no voy a insistir. Prefiero quedarme callado. Pero Dios le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. ¿Tienes que acusarme de injusto para justificarte tú? ¿Acaso tu voz y tu poder se comparan a los míos? ¿Tienes tú el brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Si es así, demuéstramelo. No controles tu enojo. Vamos, humilla a los orgullosos, fíjate en los malvados y aplástalos donde se encuentren. Envuélvelos y entiérralos en la tumba más profunda. Entonces, yo, Dios, tendré que admitir que eres lo bastante poderoso para alcanzar victoria. Esto lo podéis leer en Job 40, del 1 al 14. No en vano, la palabra nos revela que con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. Proverbios 11:2. Y precisamente por la falta y abundancia de orgullo, Dios responde a Habacuc diciendo: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en las tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no desesperes. Aún no ha llegado la hora que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte de que se cumplirá sin falta. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Mas el justo, por la fe, vivirá. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. ¡Qué aflicción les espera, ladrones! Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? En algún momento tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste muchas naciones, ahora tus sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos en toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? ¿Y así pondrás el nido familiar fuera del peligro? Sin embargo, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros de tu propia morada gritan contra ti, y las vigas de los techos te hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano.
Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. El Señor está en su santo templo, por lo tanto, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¿Qué os parece la respuesta de Dios? El Señor está en su templo, iglesia. Es una persona real, viva y poderosa. Es el verdaderamente Dios soberano. Este mensaje profético tuvo y tendrá repercusión. Vendrá y no tardará. Vendrá y no tardará. Nuestro Señor es el que dirige la historia de la humanidad y todos los acontecimientos, por muy duros que sean, todos tienen su tiempo asignado por Él. A pesar de la guerra entre Ucrania y Rusia, a pesar de lo que pueda pasar entre China y Estados Unidos, a pesar de la explotación infantil, la trata de mujeres, el hambre, la discriminación, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el desafío para nosotros como hombres y mujeres de fe es confiar. Este diálogo nos enseña que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Porque el justo por la fe vivirá. Es por eso que Habacuc, lleno de temor pero aferrado a su fe, dice: cuando escucho todo esto, tiemblan mis labios y todo mi cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día que castigarás a los que ahora nos atacan. Y fijaos, dice el profeta: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das los pies de un venado, de una gacela, y me pones en lugares altos. Y el final de esta conversación es precioso. Habacuc comienza su diálogo con Dios abatido ante la realidad que le rodeaba, pero termina el diálogo con la certeza de que la justicia en la injusticia finalmente prevalecerá, predominará, vencerá, perdurará y se impondrá. Su alabanza final revela la transformación de su entendimiento y la confianza en el Dios todopoderoso en el que cree. Ya no son las circunstancias difíciles las que determinan quién es Dios para él. Para Habacuc ya no depende de la magnitud del problema para ver lo grande que es su Dios. Ahora es el carácter confiable del soberano, del universo, del metaverso, del multiverso, del macroverso, del microuniverso, el que determina la manera en que Él va a empezar a ver las cosas. Y es así como también yo espero que sea para nosotros. Y no quiero terminar sin destacar algo de esta alabanza final. Hay un dato interesante en la mención que hace al ciervo y a la gacela, y Esther empezó con el águila, la cosa va de animales. Y sabéis, el ciervo, la gacela, este animal tiene características muy significativas, como que pueden alcanzar la velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, que pegan enormes saltos verticales para huir de sus enemigos, de sus depredadores. Tienen la capacidad de encoger el corazón y el hígado en tiempo de escasez, que les permite respirar menos
para evitar la pérdida de agua por evaporación respiratoria en ambientes secos, y poseen la habilidad de moverse de forma estable en montes, sobre terrenos escabrosos y peligrosos, llegando a subir a los lugares más altos y seguros. Así que, en medio de las duras ilegalidades sociales, las guerras, la iniquidad económica, la opresión social, la desigualdad, la escasez, la idolatría de este sistema babilónico, no dejes de encontrar razones para confiar en el señorío de tu Dios, sin importar la situación, y que en medio de la dificultad el Señor te dé patas de ciervo. La lectura de este diálogo nos anima a que en medio de toda preocupación no olvidemos a Habacuc, o sea, abrazar a Dios y dialogar con Él y pedirle que nuestra fe no decaiga. Iglesia, nuestro Señor establecerá sin falta su perfecta justicia sobre este mundo. Lo hará y no tardará. Y no tardará. Recuerda, Dios usa la injusticia, pero no la respalda. No la respalda. Y puede que su silencio en medio de este caos sea parte del trato que tiene para con nosotros. Quiero terminar pidiéndote que medites un poco en esto. El justo por la fe vivirá. Que abraces a Dios sobre toda circunstancia y situación. Iglesia, abraza a Dios. Abraza a Dios. Porque con una corona de espinos se hizo rey por siempre. Por medio de la injusticia se estableció una justicia mayor. Y su justicia nos alcanza. Amén.